Ahora quisiera, Sandra, hacerle dos preguntas y si puede darnos una respuesta breve que también puede servirnos a la comunidad para saber más. Quisiera preguntarte si hablamos de este grupo de gays, lesbianas, todo el grupo transgénero, si es una enfermedad, ¿qué hay de esto? Y la segunda pregunta sería si una persona que es gay, transexual, etcétera, si tiene un hijo, transvesti, etcétera, si tiene un hijo, ¿se lo va a heredar? Quisiera preguntarte. Yo creo que esas son unas preguntas súper interesantes, Marcelo. Una de ellas es que la gente piensa que son personas enfermas. Esta idea más o menos viene de los años 1800, más o menos, cuando surgen ahí la psicología, la medicina muy fuerte, y entonces empiezan a pensar que es una enfermedad, ¿no? Realmente no es ninguna enfermedad, no hay ningún estudio que te diga que ser homosexual, que ser lesbiana es una enfermedad. No hay ningún estudio que lo compruebe, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, otra idea es, se contagia, se transmite, se va a heredar. Yo te lo pondría al revés. Hay muchas papá y mamá que son heterosexuales, se casaron y tuvieron hijos y se llevan muy bien, papá y mamá están contentos, el papá es un señor, la mamá es una mujer muy femenina y tal. Y sin embargo, uno de sus hijos va a ser gay. Con esto quiere decir que si la heterosexualidad se heredara, pues todos sus hijos serían heterosexuales. Y sin embargo, pueden tener 4 hijos heterosexuales y un gay. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Nadie lo sabe. Es por eso, porque ya lo trae, pero no es una enfermedad. Igual puede, lo mismo al revés, puede ser una pareja homosexual, hay 2 mamás, y sin embargo mi hijo no va a ser gay. ¿Por qué? Porque no lo trae él, y porque además está viendo otros señores, otros hombres, y como él no lo trae, aunque tenga 2 mamás que son lesbianas, él no se va a hacer homosexual, ¿no? Eso es importante, quitar esta idea equivocada. Yo creo que algo importante también aquí es cómo podemos hablar a los niños de esto. Y yo creo que nosotros, por ejemplo, los sordos cuentan cuentos a sus niños sordos, los oyentes cuentan cuentos a sus hijos oyentes. Ahí, por ejemplo, yo un día estaba con una amiga y me estaba diciendo, mira, imagínate que puedes hacer cuentos donde se hable de homosexualidad. Y yo le pregunté, ¿cómo? Y me dijo, mira, imagínate, había una vez 2 gallinitas. Cada gallina tenía sus huevos, pero un día una gallina perdió su huevo. Entonces esa gallina estaba triste, 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 y lloraba porque ¿dónde está mi huevo? ¿Dónde está mi huevo? La otra gallina sí tenía su huevo, pero entonces veía a su amiga gallina llorando y entonces tenía que ir a buscar comida y se fue y dejó su huevo, y la gallina que no tenía huevo se sentó en el huevo y se puso a calentarlo. Entonces cuando vino la otra gallina, mujer, vio a la gallina otra sentada en su huevo, y entonces después las 2 cuidaron al huevo. Cuando nació el hijo, las 2 cuidaron al pollo. Esa es una manera de decirle al niño, ¿ves? Hay familias donde puede haber 2 mamás, como las 2 gallinas. Cuando le hablar de sexualidad también es cuando le hablamos de familias. Las familias son diferentes. Hay familias donde está el mamá y papá. Hay familias donde se divorciaron y solo hay mamá. Hay familias donde mamá se murió y solo hay papá. Hay familias donde hay 2 mamás y son homosexuales. Hay familias o lesbianas donde hay 2 papás y son homosexuales. O sea, tenemos que abrirle al niño la visión de que hay muchas posibilidades de ser familias. Y desde ahí, hablando de familia, ya le estamos hablando de homosexualidad. Y desde el cuento, las 2 gallinitas y las 2 mamás quisieron al pollito. Entonces, ok, entonces no todas las familias tienen que tener mamá y papá. Hay familias donde hay 2 mamás
hay familias donde hay 2 papás, y además le dices en el cuento, y entonces las 2 gallinas fueron muy felices para siempre, toda la vida fueron muy felices, muy contentas, y ese pollito cuando creció, conoció a otros pollitos que tenían papá y mamá, pero había otros amiguitos de ese pollito que tenían papá y papá. De esa manera, con un cuento tan sencillo como eso, ya le estamos hablando de respeto a familias diferentes, de respeto a las parejas homosexuales que tienen hijos. Es fácil, es que la gente quiera. Muy bien, lo que nos acabas de explicar hace unos momentos es importante. Y es muy importante porque a veces algunos sordos tienen a sus hijos o está la familia y de repente empiezan a ver ideas distintas, ideas erróneas, y a veces llegan a pensar que a veces llega a ser producto de la familia el que la persona cuando crezca o ese niño cuando crezca sea gay o sea homosexual, y no, él realmente es una decisión personal que él va a decidir, no porque lo traigan los genes, no porque se lo hayan heredado. Él es importante que piense, y que si de repente él siente que es gay, pues igual va a necesitar su tiempo y que quizás acepte esa forma de vida como gay. Es verdad que muchos a veces no salen del closet, eso sucede, como lo acababa de explicar Sandra, pero sí es un deber que los padres enseñen a su niño pequeño, a su hijo desde la infancia, que le enseñen estos temas. Por ejemplo, la historia de las 2 gallinas, que puede tener dos mamás o quizás 2 papás, por ejemplo, y que pudieron haber tenido a ese bebé o a ese pequeño pollito y haberlo educado bien, o que creciera bien. Yo recuerdo que hay a veces familias en las que llegan a haber problemas y que generalmente, aunque un niño tenga 2 papás, generalmente lo van a tratar bien y lo van a hacer que salga adelante, y no por eso no va a ser una persona infeliz. Puede que llegue a ser muy feliz, y de repente hay ocasiones en las que, por ejemplo, hay guerra, ¿no? Hay a veces ciertos aspectos negativos, y no necesariamente el niño llega a tomar todos esos aspectos y los hace suyos. Entonces es importante que sí hay esa comunicación, ese trato con los niños, y que no se les intente cambiar lo que ellos mismos sienten o son. Si ellos de repente, bueno, es importante que ellos aprendan todo esto y aprendan a respetar a las demás personas, aprendan esa diversidad. Y es importante también el apoyo, y en el caso de la comunidad de sordos creo que es importante que con sus niños también no mantengan ocultadas o en secreto estos aspectos que son muy importantes. Es importante que se los enseñen al niño, y el niño cuando crezca va a tomar su decisión, y que no piensen esto de forma negativa. En muchas partes del mundo los papás velan por sus hijos, y bueno, a veces no necesariamente van a cambiar o van a hacer otra cosa de lo que ellos sienten o son. Es importante tenerle amor a sus hijos, y es importante no solo tener amor, hablar solamente de sexualidad, también hay que hablar del amor que se sienten 2 personas, mostrarles amor al niño, y que igual si de repente ve una boda de 2 personas, que él siempre respete, no importando qué tipo de personas estén ahí enfrente. En la antigüedad a veces estos temas eran un poquito más complicados. Generalmente los padres siempre le ordenaban al hijo con quién se iba a casar, y bueno, ahora de repente hoy que han surgido estos temas un poco más abiertos de la homosexualidad, una mujer que es lesbiana, etcétera, etcétera. En la antigüedad generalmente era un poquito más educada la gente, siempre esa rigidez en la forma de educación, y ahorita creo que se ha abierto un poco más el panorama, y se ha podido ver cómo a veces se habían violado los derechos humanos, que a veces también se metía a Dios en esto, cuestiones del sexo, cuestiones de la religión,
y muchos de ellos empezó a ser una mezcolanza que a veces ya no se entendía qué era lo bueno y qué era lo correcto. Lo importante aquí es tener ese respeto, poder aprender de esto y saber darle ese valor y ese respeto.